Y recibimos al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que está aquí ya hace un ratito con nosotros. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy entretenido con la conversación de ustedes. Con ganas de intervenir, pero no me diste posibilidades. No, pero ahora. Siempre está la chance. Ahora, Rodrigo. ¿En qué tema podemos intervenir, por ejemplo? ¿En tema de las multas? ¿En qué tema? Es realmente apasionante ese tema porque uno se enrosca como se enroscó Miguel. Está bueno que también se reconozcan las cosas que funcionan. Hay cosas que están funcionando muy bien en todo el aparato estatal y municipal, porque la tecnología funciona. Cuando la tecnología funciona, hace cosas maravillosas. Lo que a veces no se deja funcionar más la tecnología porque indudablemente deja en offside una cantidad de personas, pero además una cantidad de funciones que en el mundo ya no existen más. Pero bueno, ese es uno de los temas que a mí me apasiona. Yo estoy en la Comisión de Futuro del Parlamento. Ahora tenemos el mes que viene, ojalá podamos conversar sobre una cumbre parlamentaria mundial sobre la inteligencia artificial y la incidencia en la democracia. Es enorme. Cuando hablo de la democracia hablo de los procesos electorales, donde los más conocidos son todas las cosas que se pueden manipular hoy en una elección, casi que todo. ¿Se llama Comisión de Futuro? ¿Se llama? Se llama, sí, la pusimos en marcha en el 2020, que hace una anticipación junto con un grupo de expertos en forma permanente, porque dado los cambios de hoy, que son disruptivos, pero profundos y permanentes, ya la vieja práctica que hacíamos por los parlamentarios de ver lo que ya pasó y se consolidó y entonces lo confirmamos en ley, era el viejo proceso de la ley. Cuando la costumbre está ya consolidada, uno la hace ley. Ahora, si hacemos hay que estar eso, atento porque llegas tarde con la ley. pero que llegas siempre tarde, porque hoy, y lo que estamos haciendo ahora, que es incipiente, ojalá después, ya los parlamentos del mundo avanzados hacen más anticipatoria que para atrás. Es porque en el fondo es la posibilidad de prepararte, ¿no? Es decir, estamos ante un tsunami tecnológico de verdad. El que no lo quiera ver, perfecto, pero... Me vino a la mente una pavada que puede tener que ver con esto. Porque hoy hablamos de los monopatines aquellos que tenían motor. ¿Qué pasa? En un momento dado todos nos dimos cuenta que estaban muchísimos monopatines, iban más rápido que las motos, pero no tenían matrícula, no pagaban patente y no pagaban multa. Y podían ir por arriba de la vereda y te podían atropellar. Y te lo llevas. Entonces uno tenía que tener algo para reglamentar, algo que cómo podía ser, ¿no? Es decir, estoy dando una pavada que no tiene nada que ver con algo súper sofisticado. Esas son un buen ejemplo también para la movilidad, ¿no? De cuando la movilidad se hace más inteligente y se hace también más práctica, porque de alguna manera todos esos monopatines, como les digo, permiten distancias cortas, que no tengas ni que andar en auto, porque si tú sabes que llegás en un ómnibus vas a tener varias posibilidades de los monopatines para hacer las 15 cuadras que tenés que hacer. Bueno, todo eso termina siempre en un círculo virtuoso que es un camino inexorable, ¿no? La inteligencia artificial, por las buenas o por las malas, nos va a llevar a ponernos inteligentes a nosotros, ¿no? Por supuesto que si no nos ponemos inteligentes nosotros, y eso es lo que vamos a hacer en esta cumbre, o vamos a tratar de hacer, la primera cumbre mundial que va a tratar con expertos y con las principales tecnológicas del mundo, para abordar el tema. Si tú no lo abordás, nos va a pasar por arriba a todos, ¿no? Porque ahí sí, si hablamos de desigualdad, de injusticia, ahí sí vamos a hablar de desigualdad e injusticia en la medida en que toda esta exclusión que va a generar a quien no sepa manejar la inteligencia artificial. Es decir, ya toda una cantidad de posibilidades que hoy tenemos ya no van a existir más, efectivamente no van a existir más, y todo ese fenómeno que es realmente muy preocupante, un flagelo, las personas en la calle, que es un fenómeno mundial, ¿no? Vayan a Nueva York. Nosotros por la Comisión de Futuro estamos yendo mucho a los países nórdicos. Finlandia era, y sigue siendo, ahora lo nombraban de vuelta con unas expertas que vinieron, el lugar donde no había. Bueno, ahora en Helsinki hay y cada vez más. Es un fenómeno mundial. Por supuesto, en algunos lugares es por el tema de la inmigración, en otros las drogas es un flagelo mundial, ¿no? Porque también responde a cuestiones culturales, también responde a este mundo tan loco que va dejando a muchísima gente por el camino, pero también genera una angustia social que, bueno, sumado a al vacío existencial, tú hablabas del Papa, miren que cuando
empezamos a dejar la dimensión espiritual, y no hablo la religiosa, Sí, es una de las entiendo. causas, es una de las causas de la drogadicción en aumento, y es una de las causas de suicidio, que tanto hablamos de la prevención del suicidio. Bueno, no solamente es una cuestión de causa orgánica, que la es por supuesto, ¿no? La depresión es un fenómeno real, pero también hay otros tipos de depresiones que no son de causa orgánica, que son causados por todas estas situaciones donde no es solamente un tema de jóvenes, ¿no? Yo ya estoy al final, pero la gente de mediana edad, que empieza a ver cómo sus compañeros, incluso profesiones que uno decía están a salvo, y uno lo ve sobre todo el norte, la cantidad de gente que está despidiendo Estados Unidos, impresionante, de personas que vivían muy bien, que pensaban que iban a tener siempre trabajo y que salían de una y entraban en otra. Hoy la inteligencia artificial ahí está haciendo estragos. Y yo digo que estoy estudiando el tema, estamos abordando el tema. Si los líderes tecnológicos que están haciendo trillones de dólares, imposibles de poner la cantidad de ceros, no nos da la pantalla poner la cantidad de ceros, y adquiriendo un poder como ningún líder político ni religioso lo tuvo antes, porque mandan en el mundo, ellos mismos van a los congresos ahora, a todos los congresos, al Congreso de Estados Unidos están yendo toda la semana a decir, póngannos límites, porque nosotros no sabemos. Claro, ¿a dónde puede llegar? No, ¿qué está pasando? ¿No? Uno escucha a Sam Altman, el líder de OpenAI, o a cualquiera de Microsoft o de Google, reconocerle ante los congresistas que eran sus enemigos porque les podían poner regulación y parar su desarrollo. a pedir regulación. Les va a pedir regulación. Es un fenómeno que realmente, si no lo abordamos y no lo queremos ver, bueno, el tsunami nos ¿Y pasa. cuándo es la cumbre, perdón? Es del 25, no ahora, el 25 al 27. Más de 100 parlamentarios de todo el mundo que están trabajando en el tema, pero sobre todo los principales expertos. Y lo que a mí me daba un poquito de miedo cuando empezamos a preparar la cumbre, porque hablábamos de gobernanza global, quedaba muy idealista, imposible, voluntarista, hoy ya todo el mundo, privados, públicos y de todos los lugares, dicen tenemos que ir a una gobernanza global. Y te ponen ese ejemplo, que a mí no es muy lindo decirlo, pero es bueno como experiencia. La humanidad tuvo, con la guerra, con la bomba nuclear, que ahora está de moda con la película de Oppenheimer, tuvo una experiencia donde íbamos al desastre e increíblemente nos pusimos de acuerdo en no destruirnos, porque el camino era inexorable, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, como también en los cambios genéticos se puso un pausa ahí sí y se frenó, porque realmente podíamos ir a nuestra extinción. Ahora la inteligencia artificial, si no la abordamos seriamente, ellos mismos, que son los que te dicen no sabemos bien qué está pasando, entonces aquellas teorías que eran de ciencia ficción ya están asomándote, ¿no? Es un tema apasionante y, por supuesto, hace un rato teníamos una conferencia con otros parlamentarios. Nosotros no podemos hacer nada más que por lo menos poner el tema arriba de la mesa y tratar de... Yo creo que cuando las cosas se hablan en cualquier orden de la vida, bueno, uno las aborda mejor. Y estos temas... Concientizar a la gente concientizar también, aunque uno no tenga las soluciones, pero también preparar a la gente. Preparar a la gente porque si no viene cualquier loco después, ¿eh? Viene cualquier loco, asusta y pasa lo que pasa cuando aparecen esos populismos que uno nunca entiende y que todo el mundo después se asombra, ¡ay, qué horrible!, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si nosotros no explicamos lo que está pasando y de alguna manera también damos algunos caminos de esperanza, bueno, después vienen los mesiánicos y nos hacen estar peor de lo que podíamos estar. Totalmente. Estamos con también, y el motivo de la invitación tenía que ver con esta ley que ¿cómo se dice? Universaliza el acceso de los cuidados paliativos. ¿Cómo le explicamos a la gente de qué se trata? Cuidados paliativos es un tratamiento desde el sistema sanitario, médico, psicológico, emocional, para aliviar el sufrimiento de las personas enfermas con enfermedades crónicas, graves o al final de la vida. Es decir, en los momentos de mayor sufrimiento, que todos tenemos casos
cortitos o un poquito más lejanos, pero todos tenemos casos, experiencias donde hemos visto sufrir en forma insoportable personas por enfermedades no tratadas adecuadamente o al final de la vida. Al final de la vida, sobre todo, esas enfermedades que no precisamos nombrar porque todos sabemos a cuál nos referimos, que llevan al que al final del sabemos que son irreversibles, que son muchas de ellas incurables, aunque después me gustaría, con todo el avance científico y tecnológico, lo que hoy decimos incurable, están apareciendo todos los días curas, pero bueno, en principio las que hoy aparecen como incurables tienen esos sufrimientos, ¿no?, por la enfermedad, físicos, pero también existenciales, emocionales, ¿no? La angustia de que yo me voy a morir y encima le agrego el dolor físico y encima veo a mi familia que sufre y no sé cómo explicarle y nadie viene, no te atienden, no viene el médico especialista, no viene el psicólogo, no viene el equipo que te alivie el dolor, es realmente una situación muy traumática que te termina como que la persona se muere sufriendo, la familia ve morir a su familiar querido sufriendo, sufre igual o más, y bueno, esa situación es la que atiende los cuidados paliativos que hoy, no lo digo yo, lo dicen los paliativistas, lo dice el Ministerio de Salud Pública, lo dice cualquier experto que ustedes traigan, tienen las posibilidades y las capacidades de aliviar y hacer superar cualquier sufrimiento insoportable. Eso es lo que te dicen los cuidados paliativos y teniendo esas posibilidades, hoy la mitad de los uruguayos no accede a los mismos. Es una cosa que es muy injusta, porque bueno, ¿quiénes no acceden? ¿Cuáles son los miles de uruguayos que mueren sufriendo? Los que menos recursos tienen. Porque a mí cuando vienen y me dicen, ah, no, pero el Uruguay va bien. Va bien para vos. Es decir, si vos tenés la posibilidad de que tú te vas a morir en una situación de que te van a aliviar el sufrimiento o a tu familiar le van a aliviar el sufrimiento, fenómeno. Ahora, cuando tú ves el mapa del Uruguay que hace el Ministerio de Salud Pública después de las encuestas y las estadísticas, y ves una cantidad de lugares en negro, es decir, donde no hay ninguna posibilidad de que a ti te alivien el dolor. Y además, sabemos que en ciudades importantes, los que menos recursos tienen, es decir, los que en los centros de salud pública, por ejemplo, no hay cuidados paliativos, realmente es saber que si tenés una enfermedad de esa, vas a morirte, pero además morir sufriendo. Esto es lo que busca esta ley y tú me dirán ustedes, ah, ¿la ley para qué sirve? Bueno, en primer lugar, como decía, para que la gente sepa, las personas sepan que esto existe y que es una obligación de cada mutualista y de cada hospital ofrecerte este alivio. Los fármacos están, las formas están, entonces no es un tema caro, no estamos hablando de comprar una tecnología, no, los fármacos que se usan para aliviar el dolor son fármacos muy, muy económicos, por decirlo de alguna manera. La forma en administrarlos también, naturalmente, necesita continuidad y necesita un equipo. Es decir, a vos no te sirve que te alivien a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana tu madre, tu hermano, tu esposa o tu esposo esté sufriendo como un condenado. No, es decir, hay dispositivos tecnológicos muy sencillos que a vos te permiten tener esos fármacos en forma continua. No son caros, hay que tenerlos, hay que ir a la casa si va a ser domicilio y hay que tener, y es lo más difícil, y que no se enojen conmigo los médicos, volver a recuperar aquella vocación de cuidar, que los médicos la tuvieron siempre, pero en los últimos tiempos, como es la sociedad toda, que el cuidado es un tema, ¿no? Si no hay nada para hacer, no hay nada para hacer, la mutualista dice, no hay nada para hacer. Y entonces no hay nada para hacer, no, ¿cómo no va a haber para hacer? Hay para cuidarte, para aliviarte y para que vivas el tiempo que puedas vivir de la mejor manera. Eso se ha desprestigiado. Incluso, lo hablaba con el decano de la Facultad de Medicina también, hoy la Facultad de Medicina de la República no forma, están terminando de estudiar y de recibirse ahora, los médicos que se reciben ahora, nunca tuvieron un curso de cuidados paliativos. Así que el problema es general. Se habrá que trabajar. Diputado, una pregunta, yo quiero aprovecharlo, porque se nos va el tiempo, y sobre la interna política del Partido Nacional. Y estamos también en eso, es frente, es uno de los frentes. ¿Dónde está parado usted? Bueno, nosotros integramos un grupo que viene creciente, liderado por el ministro Javier García. Nuestro espacio político, que tiene senadores y diputados, ahora se alió con dos grupos importantes. El de los intendentes, que agregamos 2 intendentes, senador, otros 2 diputados. La semana pasada nos aliamos también con el grupo de Dastugue, Plan País, más diputados, más dirigentes, donde yo hoy
teníamos a partir de una nota de prensa que salió en El País, de donde había algunas notas disonantes, afirmaba lo que nuestro grupo afirme. Un grupo y un dirigente del Partido Nacional que no priorice en forma excluyente la defensa de todo lo que está haciendo el gobierno está desubicado, por decirlo cariñosamente. Si la rendición de cuentas, la cual pasamos 90 y pico de días, todos los días escuchando lo que se ha hecho, y yo realmente, ¿no?, me maravillo de todo lo que se está haciendo. Acá podemos discutir de cualquier rubro, ingreso de la familia, más trabajo, obras, inversión, inflación que se baja, todo lo que ustedes quieran. Entonces, yo, si soy parte de ese gobierno, Partido Nacional, yo tengo que priorizar, difundir, comunicar, defender esa acción de gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque desde la fila de oposición, que es su juego, permanentemente están tratando de opacar esa gestión. Está bien, pero usted está acusando a compañeros correligionarios que de repente usted siente que no lo están haciendo. Bueno, hoy salían voces, había una nota en El País sobre priorizar. No la vi, ¿de qué nota era? Bueno, decía en la nota del País que había algunas voces disonantes, de que la rendición de cuentas había que plantear más cosas de las que plantea el gobierno. Nosotros estamos en una postura de que realmente el gobierno está haciendo las cosas excelentemente bien y uno tiene que priorizar, priorizar esa defensa. ¿Con quién va a las internas usted hoy en día? No hemos definido, Sergio. ¿Candidato propio o van con alguno de los que se están manejando? Javier García dice permanentemente, y como hablamos todos los días y lo conozco hace 30 años, puedo asegurar que lo dice con absoluta honestidad, donde podamos defender mejor. A ver, no solamente Alberto Silva nos va a decir dónde va, después voy con una pregunta de Nadia. ¿Dónde va? Bueno, creo que está con ganas de ir él, pero creo que está midiendo fuerzas y me parece que tal vez midiendo fuerzas le va a convenir no ir. Eso es lo que ahora se está viendo eso. Claramente es eso. Bueno, ese es el análisis no de tiene Alberto otra Silva, explicación que esa, es la verdad. ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso, sí, No, claro. nosotros realmente, si tú ves a Javier, que es nuestro líder, y enfocado 100% en la defensa del gobierno. 100%. Y realmente, en el mundo, hablamos, porque tenemos que hablar del mundo, sí, las campañas se inician 2 meses antes. Ya está empezando muy temprano. En Alemania se inician un mes antes, y es el país más importante de Europa, por lo menos teóricamente la democracia más civilizada, más avanzada. Entonces, si estuviéramos en la oposición, naturalmente vos tenés que buscar con mucho tiempo antes. Estando en el gobierno, distraerte a 1 año y pico, a nuestra manera de ver, es inconducente. No debería ser. No debería ser. No debería pasar. Nadia, mira quién lo trae. Rodrigo, volviendo al tema inicial, cuando mencionábamos esto de la situación de calle y demás, Martín Lema está pidiendo que se vote, por favor, el proyecto de internación involuntaria. Sí. Nosotros lo votamos en diputados, el Frente Amplio no lo votó. Ahí hay una cuestión de hasta dónde uno puede forzar. Y acá es muy clarito. Estamos siempre hablando de una persona que no tiene las capacidades para decidir lo mejor para sí mismo. ¿Eso quién lo define? Un psiquiatra. Es decir, como en todos los demás casos, ¿verdad? Si tú estás en una capacidad mental de definir si a vos te conviene o no te conviene tal cosa. Y sobre todo cuando hay riesgo de salud. Los casos ustedes lo ven. El otro día el caso que siempre me gusta poner, había una persona que estaba pegando, que vive en la calle, que estaba rompiendo vidrio en el Pegar Rosell. Bueno, esa persona está en condiciones de decir, no, indudablemente, o estaba con una adicción totalmente fuera de sí, o temas de salud mental, pero claramente esa persona no está en condiciones de seguir en la calle. Entonces, a partir de ahí, todos estos dispositivos, que por supuesto son muy complejos, pero que tienen que ver, si tú no tenés la capacidad mental, y es un tema de salud mental, para decidir, bueno, por el bien de esa persona, la ley te autoriza a que tú tengas los dispositivos para internar. Creo que Alberto más de una vez estuvo diciendo... No, en este tema yo ya no discuto más. Pero está de acuerdo con sí, eso. Lo que no estoy de acuerdo con que veo que se está poniendo como algo oficial, que en todos los países pasa esto. Yo ya he discutido con ministros del anterior gobierno, con el responsable del MIDE. Esa excusa a mí no me sirve. Yo soy uruguayo. Lo que pasa en otros países me importa. No, pero la solución... No.
Eso no es solución, eso es para algún caso puntual. Yo hablo que cada vez hay más gente en la calle. Entonces, si hay en la calle hay que agarrar el cogote y llevar. Del cogote, ya le dije más de una vez, del cogote a ¿Cómo nadie. hace? Del cogote a nadie. Hay que poner pienso, hay que poner dinero, hay que poner cariño, hay que poner gente, hay que poner seguimiento. Y obligarlos. Y hay que reconocer que se fracasó estrepitosamente Alberto, y después cada vez más gente en la calle. Alberto, y obligarlo Esto no puede Alberto, ser. Estamos hablando de cómo lo saca. Yo invito a que vean los equipos del Mides, cómo se aproximan una, dos, cómo los tratan con todo el cariño. Con Ayer todo el estuvo respeto. Cuña aquí y la verdad que es admirable. quedé fascinado. Es El admirable. problema son las adicciones, Cuña claramente. o Fernanda Opperberg, ellos mismos, los jerarcas van y los tratan. Ahora, la adicción es un veneno. La adicción y la pobreza. Esa es la La cosa. adicción y la pobreza. En la clase Mirá, sociales altas también la hay adicción- adicciones y no hay gente en la la calle. adicción- No saque la adicción de la pobreza, por favor. Ahí también No, tiene que ver la pobreza, es la escúchame, adicción de los pobres. la adicción- Porque la adicción de los ricos no terminan en la calle. No termina. Y por No eso- terminan en la calle. Y por eso, algunos sí. Poquísimos. Por eso Poquísimos. mismo Yo es conozco tan algunos. importante, por eso mismo nosotros peleamos, y yo soy responsable, cuando se hizo todas estas leyes que hemos tenido la oposición del Frente Amplio, porque la persona tiene que estar en libertad. ¿Cuál es la libertad que tiene una persona con una adicción, que además viene arrastrando una adicción, que viene arrastrando una situación de calle? Entonces, no tiene libertad ninguna. los dispositivos Pero ¿cómo que se hace? Claro. Pero sí, Porque mirá yo que- digo que al final hay que llevarlo de arrastras Es que, mirá, Alberto dice, no, arrastra no ¿cómo es hace? nada sencillo. Nosotros tuvimos la experiencia con Fernando Vilar un día, salíamos de buscadores y vimos una persona, era un día de frío terrible, no tenía manta, y lo tratamos de convencer. Y él no quería de ninguna manera, se negaba a que fuera ayudado, no quería ir a un refugio. Y no había Está bien, manera pero de en un caso así, convencerlo. ¿qué se hace? Si hay una ley, ¿la ley qué hace? ¿Permite que permite. te Bueno, llamo? pero es ¿Quién internación lo agarra del involuntaria. cogote? Sí, te Es el permite. caso de la Bueno, adicción, sobre todo. involuntaria en la agarrarlo medida con- que esa persona no podemos hablar de que está en condiciones de- Claro. de decidir. Por lo Hay tanto, que la hacer voluntad. como hacen, tienen que venir unos enfermeros, enchalecarlo y llevarlo. Bueno, Empujones. generalmente, Doparlo. generalmente se logra convencer a la persona que entre al vehículo, se la lleva, se desintoxica y ahí ya llega un proceso. Muy complejo. Qué porque, laburo ¿qué que te es, ¿no? dicen? Que sale de ahí Hay y un al otro después. día vuelve. Claro, hay un después. Es muy difícil, es muy complejo. Ahora, complejo, sí. y por eso también, cuando uno encuentra que hay otros dispositivos que van por otro lado, por ejemplo, los religiosos, que si tú pones las mediaciones o las instituciones o las organizaciones religiosas, los resultados que logran Los que se en ocupan en este cantidad caso de adicciones. Son mejores que los del Estado. bueno, están logrando también, porque ¿qué es lo que también está en la causa? La soledad. Claro, trabajan los valores. Algunas y la organizaciones religiosas lo que le dan es una compañía y una un contención Contención. que el Estado burocrático no da. Sergio, pero además un sentido para vivir. Sí, Por eso, ¿qué ese es el secreto? También es otra de las El sentido razones, de la vida todos es- sabemos, la de Eric Fromm en espiritualidad. adelante, que uno cuando tiene sentido puede lograr muchas más cosas que si no tiene ningún Víctor sentido. Frankl, Por eso. el sentido de la vida. Exactamente. Muchas gracias, diputado, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted.